Muy buenas noches, ingeniero. Soy Marlon Pérez, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, noveno nivel de la Universidad Estatal de Milagro. Dentro de la asignatura de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, hoy voy a hablar sobre la clasificación de información, enfocado a los sistemas de seguridad. Esta clasificación de la información constituye un componente esencial dentro de los sistemas de gestión de seguridad de la información, ya que permite identificar y categorizar los activos informacionales según su nivel de sensibilidad, criticidad e impacto potencial. De acuerdo con Anderson, en el 2020, la seguridad organizacional depende directamente de la capacidad institucional para reconocer qué información requiere mayores niveles de protección. En contextos digitales actuales, caracterizados por entornos híbridos, almacenamiento en la nube y grandes volúmenes de datos, la clasificación permite reducir vulnerabilidades y fortalecer la protección institucional. Según el análisis de Varonis, en el 2026, esta clasificación de datos permite identificar información sensible mediante procesos automatizados basados en patrones, inteligencia artificial y metadatos. Whitman y Mato en el 2022 sostienen que una adecuada clasificación facilita aplicación de principios de mínimo privilegio, optimización de recursos tecnológicos, protección diferenciada según el nivel de riesgo y el cumplimiento normativo. Por ello, comprender los niveles de confidencialidad resulta indispensable para diseñar estrategias efectivas de seguridad organizacional. La clasificación de la información consiste en categorizar los datos conforme a su sensibilidad y al impacto que tendría su divulgación, alteración o pérdida. Según Baronis, en el 2026, la mayoría de las organizaciones operan eficazmente en tres niveles principales de clasificación, suficientes para gestionar riesgos sin generar complejidad innecesaria. Los objetivos principales son la protección de la información crítica, la reducción de la exposición de los datos y la priorización en los controles de seguridad, el cumplimiento de las normativas regulatorias, así como también la mejora de la gobernanza institucional. Hemos preparado una tabla de clasificación de la información de acuerdo a sus niveles de sensibilidad. Tenemos en la parte más baja la divulgación sin riesgo significativo. Un ejemplo serían comunicados públicos o material promocional. ¿Qué es lo que se va a proteger aquí? La integridad documental y un respaldo. Tenemos también la sensibilidad de categoría media. Esta se define como la información operativa institucional. Tendremos como ejemplo informes internos, memorandos, bases de datos internas. ¿Qué es lo que se va a proteger aquí? El acceso por roles o auditorías. La alta sensibilidad, que sería el punto más crítico, aquí definiríamos daños legales, financieros o reputacionales severos. Un ejemplo sería historiales clínicos, claves criptográficas o registros financieros. Lo que se debería proteger sería mediante cifrado, MFA o monitoreo continuo. Esta pequeña tabla que habíamos presentado la podemos observar mejor en esta infografía. Aquí definimos la estrategia de seguridad, clasificación y protección de la información dentro de un contexto clave. Esta clasificación de la información es fundamental para los sistemas de gestión de seguridad de la información, ya que identifica, categoriza activos según sensibilidad, criticidad y valor. Permite aplicar controles proporcionales, optimizar recursos y reducir vulnerabilidades en entornos híbridos y de nube, asegurando el cumplimiento normativo y evitando sanciones. Tenemos que esto nos va a permitir diagnosticar problemas comunes, como por ejemplo la falta de clasificación formal y acceso excesivo a información sensible, detonan filtraciones y las consecuencias críticas son sanciones legales, pérdida de confianza, incremento en el éxito de ciberataques. Una hoja de ruta de implementación sería el diseño de políticas institucional de seguridad y clasificación, así como también protección de la información, realizar auditorías periódicas de la clasificación documental, y el cumplimiento regulatorio nos va a permitir una trazabilidad de la información sensible, facilitando el cumplimiento de leyes de protección de datos personales. La aplicación del mínimo privilegio va a limitar el acceso a los usuarios autorizados según el rol y sensibilidad, y la influencia en la protección va a priorizar riesgos, identificar datos de mayor impacto y evitando sobreprotección de lo irrelevante. Esto de aquí influye
en la clasificación de la información. ¿En qué manera? En la efectividad de los controles de seguridad implementados. La norma ISO IS 27002 en el año 2022 establece que la protección debe ser proporcional al nivel de sensibilidad de los activos informacionales. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual en donde evidenciamos los impactos principales, teniendo como punto número uno la priorización de los riesgos, identificar datos críticos. En el punto 2, los principios de mínimo privilegio, que va a restringir el acceso a usuarios autorizados. Tercero, el cumplimiento regulatorio, que va a facilitar la trazabilidad y el control. Y como cuarto y último punto, la respuesta ante incidentes nos va a permitir priorizar alertas críticas. Estos problemas identificados serían las debilidades organizacionales, como la falta de clasificación formal de activos informacionales, acceso excesivo a información sensible, incumplimiento de controles regulatorios y la dificultad para detectar filtraciones de datos críticos. Como efecto, tendríamos el incremento de vulnerabilidades institucionales y exposición a incidentes de seguridad. Sus consecuencias o los impactos derivados de esta serían la exposición de información confidencial, sanciones legales y administrativas, pérdida de confianza institucional, afectación reputacional y el incremento del riesgo de ciberataques, debilitando la gobernanza digital. Para esto hemos preparado acciones recomendadas que serían, en primera instancia, la política institucional, diseñar lineamientos formales de clasificación. Segundo punto, la automatización, implementar etiquetado automático de sensibilidad. Como tercer punto, el control de acceso. Aquí se implica aplicar modelos basados en roles. Cuarto, auditoría continua, que sería realizar revisiones periódicas documentales. Y finalmente, el resultado esperado sería el fortalecimiento integral del sistema de gestión de seguridad de la información institucional. Dicho esto, podemos concluir que la clasificación de la información representa un componente estratégico dentro de la gestión moderna de la seguridad informática. El análisis de este artículo de Varonis evidenció que una clasificación adecuada facilita identificación precisa de los activos críticos, una aplicación eficiente de controles de protección proporcional a su riesgo, y los autores como Anderson en el 2020, Whitman y Matter en el 2022, así como el NIST e ISO IS 27002, coinciden que esta práctica va a fortalecer confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con esto quiero agradecer por su atención, ingeniero. Tenga una buena noche y presento finalmente las referencias bibliográficas.